Desde este lunes, 5 medidas sanitarias, como comentábamos, se van a levantar en las regiones de Aysén y Los Ríos, de un total de 22. Una de ellas es la autorización a adultos mayores de 75 años para que salgan de sus casas solo una vez al día. ¿Cómo aporta esta actividad en la salud de estas personas? Bueno, lo realizamos hasta ahora junto a Felipe Sales, geriatra de la Clínica Las Condes. Doctor, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Doctor, ¿nos escucha? Hola, los escucho. Ahora sí que sí. Perfecto. Muchísimas gracias por estos Hola, minutos, bueno, doctor. Estábamos comentando esta medida que se va a aplicar a partir del lunes en las regiones de Aysén y Los Ríos para que personas mayores de 75 años puedan salir una vez al día de sus casas, de su confinamiento que se ha mantenido y se mantiene a nivel nacional también. ¿Cuáles son los beneficios de esta medida y también la importancia que usted ve a este cambio paulatino que se está dando en estas dos regiones? de acuerdo. Yo pienso que es una medida muy esperada por las personas mayores que llevan un largo tiempo en confinamiento. Esto sin duda va a tener repercusiones muy importantes desde un punto de vista mental, de la salud mental de las personas mayores. Esto sin duda va a aportarles desde el punto de vista anímico, va a mejorar un poco su capacidad de tener algo de interacción social, cosa que es muy importante en la salud mental de las personas mayores. Y además va a tener un impacto positivo en algunos aspectos motores, en general todo el entrenamiento de cómo uno tiene marcha, cómo uno camina y cómo uno se desenvuelve en espacios muy distintos a hacerlo en espacios pequeños, confinados, como algunos departamentos, a tener la posibilidad de salir hacia afuera. Así que tanto desde el punto de vista de la salud mental como de la salud motora, yo pienso que esto va a ser una situación muy bienvenida por las personas mayores que han vivido el confinamiento. Ujú. Aquí va a ser necesario también definir, una vez al día se dice, pero es bastante amplio, o sea, cuánto puede durar esa vez al día. ¿Hay un tiempo en que el adulto mayor, la adulto mayor necesita estar fuera de su casa, caminando un poco, estirando las piernas, como muchas veces se dice, que uno se podría reír de eso, pero para un adulto mayor es muy importante desde el punto de vista físico, pero también anímico y psicológico? Sí, no, sin duda. Para nosotros como geriatra, promover el que las personas salgan de su casa, tanto por aspectos de salud física como de salud mental, es fundamental. Es parte de las cosas que recomendamos habitualmente en nuestra práctica clínica. Más que un tiempo determinado, yo creo que acá debemos tener dos elementos en cuenta. Uno, yo pienso que esta vuelta a salir debe ser progresiva y debe ser respetando todas las medidas sanitarias, cosa que es fundamental. Esto tiene que ser una vuelta paulatina donde las personas, por ejemplo, cuando salgan, deben mantener los distanciamientos sociales, mantener el lavado de manos frecuente, el uso de mascarillas en los espacios públicos, y eso es fundamental para que este regreso sea un regreso seguro e idealmente sostenido en el tiempo y no algo que tengamos que volver en el poco tiempo atrás. Y desde el punto de vista de las capacidades motoras, hay que entender de que el cuerpo es una máquina que tiene cierta capacidad de entrenamiento. Eso significa que lo que yo recomendaría es que la vuelta a caminatas o a tiempos en los que las personas estén afuera expuestos a esta salida vaya aumentando Sí. paulatinamente en el tiempo. Doctor. Las personas que llevan mucho tiempo moviéndose en espacios pequeños de seguro van a haber perdido ciertas capacidades motoras, cosa que cuando uno vive en el día a día, siempre en el mismo espacio, no siempre percibe estos cambios, pero al exponerse a estas salidas más largas probablemente lo van a notar. Y desde la geriatría hay un tema que nos preocupa siempre mucho, que son las caídas en las personas mayores que pueden tener muchas consecuencias. Y en ese contexto, el reentrenamiento progresivo de estas capacidades motoras sin sobreexigirse es fundamental. Quiero ir ahí justamente a eso, profundizar, doctor, me parece muy relevante en esto, que es como usted llama, el reentrenamiento progresivo y gradualmente en esta posibilidad que se da, insistimos, en la región de Aysén y Los Ríos, con el tiempo se irá extendiendo a nivel nacional, pero falta todavía para que adultos mayores puedan salir una vez al día. ¿Cuál es la recomendación ahí? ¿Cómo se tiene que ir gradualmente retornando a esta posibilidad de salir a caminar? Una cosa tan básica, diría uno, pero que es tan importante y tan vital para un adulto mayor. No, sin duda. Una de las primeras cosas tiene que ver con el entorno, con cuáles son los elementos fuera de uno, de los cuales uno debiera manejar, y en ese concepto uno siempre recomienda el utilizar vestuario que sea seguro, idealmente zapatos o zapatillas que sean cómodas, que tengan un talón que evite que se esté separando la plantilla del pie, que la vestimenta sea lo suficientemente cómoda y que no esté arrastrando en el piso, promoviendo situaciones donde uno se pueda tropezar. Eso en términos del vestuario, idealmente con el que uno debiera comenzar a salir hacia afuera. Y una vez que uno está afuera, la recomendación es ir probando con trayectos que sean progresivamente más largos,
y no tan exigentes en términos de la carga cardiovascular que estos puedan ejercer. Y ahí lo que uno le recomienda a las personas mayores es que aprendan a reconocer algunos síntomas de cansancio. Nosotros con una escala muy básica siempre les decimos a las personas que midan su nivel de cansancio de 1 a 10, donde 10 es el peor cansancio que ellos pudieran sentir, y mientras ellos mantengan un nivel de actividad que les mantenga este cansancio entre 3 y 4, es una actividad que es razonablemente ejecutable. Pero cuando ya sobrepasan ese nivel de cansancio, es mejor parar un poquitito y de a poco irse reintegrando progresivamente hasta lograr estas capacidades. Sí, usted señalaba también mucha precaución con el tema de las caídas. Para los adultos mayores una caída puede ser muy compleja en los efectos que va generando días posteriores. Como también, bueno, no voy a preguntar cómo evitar una caída, porque claramente eso ya depende de cada persona, pero sí tomar las precauciones al respecto con este retorno gradual que van a poder realizar. Sí. Yo pienso que esa es una pregunta súper relevante porque las caídas en general tienden a ser subvaloradas por las personas. Hay muchas que las consideran casi como una parte normal del envejecimiento y no lo es así. Las caídas tienen consecuencias que pueden ser devastadoras para la vida de una persona mayor. La más conocida probablemente es la fractura de cadera, pero hay otras. Existe el traumatismo encefalocraniano, que es profundamente secuelante, y a veces uno puede tener consecuencias no tan graves. Uno pudiera tener golpes menores, pero que esos golpes implican el uso de analgésicos, el miedo a salir o a ejecutar actividades físicas y de alguna manera haber disminuido las capacidades funcionales que tiene una persona debido a esta caída. Entonces tienen muchas consecuencias importantes. Y dentro de las medidas más relevantes que tienen, la primera es no minimizar una caída. Si una persona tiene una caída, es bueno que consulte con su médico, con el equipo de salud con el que está, para buscar causas a caídas. Existen algunas causas como por ejemplo el pobre entrenamiento de algunos grupos musculares específicos que se pueden entrenar. Por eso desde la Sociedad Chilena de Geriatría hicimos llamados durante todo el periodo de confinamiento, lo seguimos haciendo, a que las personas hagan actividad dirigida, física, mientras están en los periodos de confinamiento, que entrenen principalmente el grupo muscular de las extremidades inferiores. Se pueden hacer algunos ejercicios con elementos que hay en la casa. Uno no necesita mayor equipamiento para poder mantener bien entrenado el aparato locomotor, principalmente las extremidades inferiores, y que son muy relevantes en prevenir el riesgo de caída. Y por otro lado, lo que le decía anteriormente, las medidas ambientales no deben ser subestimadas, que van desde cosas menores a cómo uno está vestida, a otras cosas que son relevantes en el entorno de la casa. A mí me toca con frecuencia atender a personas mayores que se caen, y muchas veces son cosas del ambiente de la casa que no se preocupan, pasillos mal iluminados, a veces hay elementos en el suelo, vestuario que pueden entorpecer y generar tropezones, y esas cosas que son de perogrullo son a veces los determinantes de caídas, sí, con importantes consecuencias. Entonces, ponerle atención a ese tipo de elementos es muy relevante. Doctor, cuando hablamos de este salir una vez al día, por supuesto que estábamos conversando en la práctica de los adultos mayores autovalentes, pero quiero hacer también la consulta sobre los no valentes, los que necesitan asistencia. También es importante salir esa vez al día desde el punto de vista quizás no tanto físico, en algunos casos, por ejemplo, pensando en adultos mayores que están en silla de ruedas, pero también desde el punto de vista anímico, ¿no? De poder salir a tomar un poco de aire, como se dice habitualmente. Absolutamente, absolutamente. Cuando uno sale afuera, uno tiene una estimulación del sistema nervioso central que nosotros llamamos técnicamente multimodal, pero significa que entra información visual, auditiva, sensorial, uno respira, siente distintos aromas, ve cosas que están a su alrededor, y eso es muy enriquecedor para la actividad cerebral. Por lo tanto, uno en general promueve que las personas tengan este tipo de interacciones ambientales porque son estímulos muy saludables. Y por lo demás, algunas personas mayores que tienen algún nivel, por ejemplo, de deterioro cognitivo y no comprenden tan bien la situación en la que se encuentran, mantenerlos en situaciones de confinamiento, donde el ambiente es muy monótono, están encerrados y no entienden muy bien por qué, tiende a generar ciertos niveles de ansiedad que se liberan de muy buena manera cuando uno logra llevarlos a espacios abiertos, deambular y poder salir en estos entornos. Y por eso es que sin duda vemos de muy buena manera como geriatras esta liberación de las medidas de confinamiento, pero siempre reforzando que deben ser seguras. Cuando esto no significa de salir y no tener las medidas de preocuparse, claro, de un adecuado lavado de manos, el uso de mascarillas. Si uno va a su verdulería de la esquina a comprar algo a la vuelta, hay que limpiar los productos antes de entrar a la casa, y debemos seguir manteniendo
las medidas, porque yo creo que lo central es que idealmente esta liberación de confinamiento sea sostenida en el tiempo y no tengamos que estar manejando rebrotes. Ujú. Por último, doctor, agradeciendo estos minutos y esta conversación tan relevante para adentrarnos en estas medidas, pero los cuidados que se tienen que tener con nuestros abuelitos, nuestras abuelitas. Se ha hablado desde el Ministerio de Salud reiteradas veces de que hay que acudir a las consultas, de que hay que seguir con las consultas para distintas enfermedades. Esto se aplica a toda la población etaria, pero me imagino que con mayor razón se aplica para los adultos mayores, con un gran pero, que ellos están en un confinamiento obligado, no pueden salir de sus casas, de sus domicilios. ¿Cómo también se ha abordado desde la óptica de usted en la clínica y de otros colegas, de que los adultos mayores tienen que seguir con sus consultas, con las distintas enfermedades o dolencias que tengan, pero claramente que hay un bien contra, que no pueden pedir un permiso y ir al doctor, por ejemplo? Pueden, pero lo que se ha recomendado es no salir de sus casas por ser población de riesgo. Claro, sí, eso es un tema súper sensible. Ujú. En este contexto de las pandemias se ha hablado mucho de las oleadas, y estas oleadas, desde el punto de vista de las enfermedades, uno tiende a entenderlas simplemente como que el virus va y viene, pero con oleadas muchas veces nos referimos a que existen problemas sanitarios que vienen uno tras otro. Y uno de los problemas que se ha visto en otros países que ya han vivido este tema de la pandemia, comenzando un poco antes que nosotros, es que se están observando pacientes que tienen enfermedades crónicas que no siguieron adecuados controles debido a las medidas de confinamiento, y uno ve descompensaciones de esto. Uno ve pacientes que tienen enfermedades crónicas importantes, como insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se descompensan por no haber tenido los controles adecuados, no haber ajustado los medicamentos en un tiempo apropiado. Y eso es algo de lo que uno debe hacerse cargo desde el punto de vista de la pandemia. Una de las soluciones que más se ha tratado de implementar en distintos escenarios clínicos, nosotros la hemos implementado en la clínica, pero también se ha hecho en otros hospitales, son las atenciones a través de telemedicina, que obviamente no tienen el mismo perfil y no tienen la misma capacidad que uno tiene cuando uno interactúa directamente frente a las personas, pero desde el punto de vista de equipo de salud nos permite pesquisar algunos elementos centinela de que estas patologías pueden estarse descompensando y poder consultar de manera precoz, en el fondo, o dirigir qué paciente sí necesita ser atendido de manera presencial, de manera más bien urgente. Y por otro lado, todavía existen algunas consultas presenciales que están abiertas para aquellos pacientes que tengan sintomatología importante, porque en ese sentido también es importante entender de que acá uno no debe cambiar una enfermedad probable por una que es real. Si tengo una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, y mi presión arterial está alta, o tengo dificultad para respirar, no hay que confundirse y hay que buscar asistencia médica en ese contexto, y hay que recibir la atención apropiada con todas las medidas de precaución para evitar un contagio, pero no hay que excesivamente aguantarse la sintomatología. Entonces yo creo que por un lado la telemedicina y por otro lado tener la conciencia de que si tengo enfermedades crónicas debo consultar de manera precoz si tengo sintomatología, son los elementos centrales para poder manejar este problema. De todas maneras, doctor, nuevamente agradecer estos minutos y esta conversación en Canal 24 Horas. Que tenga un buen día.